recibir hoy día en nuestra reunión por primera vez a un querido amigo de México que nos trae una maravillosa charla, también sobre una persona muy querida para todos nosotros los bajáis. Don Verdad Micaín, muy bienvenido a nuestra reunión. Muchas gracias por el honor que me dan. Es un realmente deleite poder estar con ustedes, gente tan buena que se contagian tanta alegría y especialmente pues una sesión tan internacional que da gusto ver bajáis en todo el mundo. Antes de hablar acerca del doctor Mohajer, que es querido por todos y estoy seguro que conocen toda su historia, especialmente desde que se imprimió el libro de él, escrito por su esposa, Iran Hanum. Entonces, no trataré de hablar acerca de todo este libro, sino que algunos detalles que tienen que ver en Filipinas, porque yo estuve de pionero en Filipinas durante 5 años y voy a tratar de también comentar algunas anécdotas que sucedió en Filipinas. Pero aún antes de esto, justo hoy o ayer en la tarde, alcancé a ver un audio de una anécdota que creo que puede animarnos. La historia dice que tiempo de Abraham, la manifestación de Dios, él no cenaba solo. Cada vez que quería cenar, buscaba que tener algún invitado. Una vez que no tenía invitado, sale de la casa y busca de repente a un anciano mal vestido, aparentemente muy pobre, y lo invita: ven a mi casa, vamos a cenar juntos. Cuando entran a la casa a cenar, Abraham le pregunta: anciano, ¿tú crees en Dios? ¿Tienes alguna religión? Y el anciano le dice: no, yo nunca he creído en Dios ni tengo ninguna religión. Y Abraham se molesta y dice: no quiero compartir la cena y no quiero invitarte a cenar. Y lo deja salir. En este momento le llega una comunicación de Dios a Abraham diciéndole: ¿qué es esto? Yo durante 80 años le he dado de comer a este señor y nunca le he preguntado si cree en mí o no, o cree en alguna religión o no. Y tú una sola cena no puedes darle sin fastidiarlo. Entonces dice la historia que Abraham corre afuera y lo busca y lo trae a la casa. El anciano le pregunta: ¿y a qué se debe ese cambio? Y entonces él dice que Dios me habló y me regañó y me dijo esto. Y dice que este señor anciano de repente piensa: si el Dios que tú promueves es ese Dios, a partir de ese momento yo también creo en ese Dios. La razón por lo que quise compartir esto es porque aparentemente es la primera vez que hay tantos énfasis en lo que el Bab, Bahá'u'lláh, Abdul Baha, Shoghi Effendi nos han traído, es que la esencia de la fe Bahá'í es animar a la gente, no desanimar. Y recuerdo muy bien que Ruhi Hanum una vez dijo: el papel de los Bahá'ís es romper los muros y construir puente de unidad. Y cada vez más sentimos en los mensajes de la Casa de Justicia
este concepto de que no tenemos que crear división entre los bahá'ís y los no bahá'ís, los creyentes y no creyentes. Y al hablar acerca del Dr. Mohajer también nos vamos a dar cuenta que es muy latente esto. Durante la plática, cualquier persona que tiene alguna pregunta, pues por favor, pregunta, no hay ningún problema. Prefiero que sea un diálogo entre todos que un monólogo. Todos saben, Dr. Rahmatullah Mohajer, al mismo tiempo que es el caballero de Baha'u'lláh, también es mano de la causa de Dios. Él nació en 4 de abril de 1923 y sus papás vivían en un pueblo cercano de Teherán, que es un pueblo religioso que se conoce como Shah Abdul Azim, y tenían una farmacia. Y así es que los primeros años de su vida él estuvo ahí. Posteriormente mudaron a Teherán. Desde ser muy pequeño, Dr. Mohajer le encantaba, le gustaba mucho memorizar muchas oraciones y dedicaba mucho tiempo en enseñar la fe a través de buscar la gente y tener charlas hogareñas. Y había una charla hogareña muy buena que él trataba de llevar sus contactos ahí y platican que en una vez que él no tenía ningún contacto, pensó y a la esquina de su casa afuera había un zapatero que arreglaba los zapatos y fue y lo invitó para que no vaya a una charla hogareña sin contacto. Él se sentía una fascinación acerca de enseñar la fe y la profundización de la gente. Él leía muchísimos libros, dedicaba mucho tiempo en oración y le gustaba visitar a los bahá'ís retirados. Viajaba bastante desde que era muy joven. Fue nombrado en varios comités en Irán y el último comité que él era miembro era Comité Nacional de Pionería. Esto debería de haber sido en los años 52, 53. Y él, su deseo ardiente era salir de pionería. Y al mismo tiempo, pues seguía sus estudios y en Universidad de Teherán estaba estudiando para ser médico. Él en el año 1951 se casa con Iran Khanum, que viene siendo la hija mano de la causa de Dios, señor Frután. Entonces prácticamente el señor Frután viene siendo su suegro. Y entonces el título de Caballero de Baha'u'lláh le fue otorgado tanto a Dr. Mohajer como a Irán, porque luego que Shoghi Effendi anunció el plan de 10 años para abrir diferentes partes del mundo, él y su esposa luego escogieron un lugar muy difícil, que son las Islas Mentawai, que están en Indonesia. Y la verdad, si quieren disfrutar, lean este libro que le comenté hace rato, porque ahí viene anécdotas maravillosas acerca de todo lo que
Dr. Mohajer hizo estando en esa parte del mundo. Los viajes que él hacía a Filipinas era muy seguido. Ahora, yo en el año 1975, con un amigo mío, Farhad Rastegari, salimos de Irán a pionería a Filipinas. Pues con casi algunas palabras en inglés, con un diccionario normal y un diccionario Bahá'í, porque teníamos algunas clases Bahá'ís en Irán donde nos dieron un diccionario de como unos 15 páginas donde tenían los términos Bahá'ís traducidos. Llegamos a Filipinas, a Manila, fuimos al centro Bahá'í y mi primera impresión es cuando llegamos al centro Bahá'í de Filipinas, era una impresión tan grande que aún lo recuerdo porque salieron lágrimas en mis ojos, porque saliendo de un Irán donde siempre había menosprecio a los Bahá'ís y muchas prohibiciones, vimos que el centro Bahá'í está con un letrero grande que fuera decía Centro Bahá'í y eso me causó mucha emoción. Y posteriormente a mi amigo lo mandaron a una isla que se llama Iloilo y a mí me mandaron a uno que se llama Tacloban, en unas islas grandes que se llaman Leyte. Y pues llegué a conocer a una persona que en Manila, que era consejero en ese momento, que también una gran parte de mis anécdotas en Filipinas con Dr. Mohajer y con este consejero que se llama Vicente Samaniego, que en Filipinas le decíamos Cuyavik. Cuya significa hermano mayor. Entonces, en lugar de Vicente decían Vic. Entonces, Cuyavik. Y su esposa se llamaba Fe Samaniego, era secretaria de la Asamblea Nacional. Y le decían Ati Fe. Ati significa tía. Entonces, los primeros que yo llegué a conocer era Ati Fe y Cuyavik. Y eran muy amables y me animaron bastante. Y llegué a Tacloban, un lugar donde no había casi nada. Y ya hay muchas anécdotas en esa parte de mi vida que tal vez no tenga mucha importancia, pero a mí me impactó muchísimo porque saliendo de Teherán en una casa bastante, no muy rico, no éramos muy ricos, pero bastante bien, pues llegué a vivir en una casa que tenía 2 patas de esta casa sobre aguas sucias, un río, en una colonia que después supe que era donde vivían muchos ladrones, y cómo llegué ahí también tenía que ver tal vez con la voluntad de Dios, no sé. Y el cuarto que me rentaron fue un cuarto que apenas cabía una cama individual y todavía me quedaba un espacio de alrededor de 70 centímetros de un lado y como 50 centímetros del otro lado, y no tenía puerta y nada más tenía una cortina y no había closet, entonces toda mi ropa que había traído estaba en mi maleta abajo de la cama. Entonces era un show cada vez que quería sacar algo de ropa. Y las primeras veces que me di cuenta que tan difícil era cuando queríamos bañarnos, que
que allá en Filipinas tú tienes que bañarte todos los días, a veces 2 veces al día por el calor que tiene. Y el baño estaba equivalente de un espacio de 1 metro por 1 metro y una altura de como 3 metros, todo hecho a base de paja. Y no había agua, tú tenías que llevar una cubeta de agua y con jicarazos, como dicen en México, bañarte. Y el agua también lo sacábamos de un pozo que no era tan profundo y entonces lo más seguro es que tenía bastante olor fétido. Pero pues durante varios meses estuve viviendo ahí y una vez casi me muero de susto porque en la esquina de ese baño había una araña, sin exagerar, más grande que mi mano, en una esquina. Y yo bañándome con Almen Mufarrajan Ghairullah al mismo tiempo para que no me pase nada. La señora de la casa era muy amable y también era maestra en una escuela. Y en los primeros meses que yo estuve en la universidad allá estudiando, pues sin saber inglés, era muy chistoso la forma de aprendizaje, pero siendo extranjero ahí, pues yo era centro de atracción y pues me atendían bien en la universidad. Y es un país donde, la verdad, se puede decir que aunque he vivido 5 años allí, puedo decir que más de 60% de mis memorias está relacionado a Filipinas. Filipinas tiene 2 estaciones. Dicen estación de lluvia y la estación de no lluvia. Cuando es estación de seca, que no llueve, pues llueve 1 o 2 veces a la semana. Y cuando es estación de lluvia, pues llueve casi todos los días. Yo recuerdo que tuvimos una vez un récord de 10 días seguidos sin parar de lluvia, durante estación de lluvia. Pero pues Tacloban es un puerto donde está cerca del mar, entonces pues, todo el agua pues se iba al mar. Ahora, las culturas son tan diferentes en un país a otro país que uno a veces dice, se queda sorprendido, ¿no? Por ejemplo, usar una paraguas en Filipinas era exclusivo de mujeres o los homosexuales, los varones que tienen una tendencia de ser mujer, su forma de hablar. Ellos siempre podían usar paraguas. Pero los varones, pues no, pues se veía muy feo, por si un varón se usaba una paraguas, le decían bayot, que significa gay o homosexual. Entonces, una vez recuerdo que todos estuvimos esperando, ya queríamos ir a la casa, y yo tenía mi paraguas, pero sabiendo que ese es el costumbre, no me atrevía, pero esperamos media hora y la lluvia seguía, y yo dije, no, yo tengo que llegar a mi casa. Y sin exageración, en el corredor enfrente de los edificios estaban todos parados, y yo, pues valiente y desesperado, agarré mi paraguas y empecé a caminar saliendo de la universidad rumbo a la casa, y que escuché el grito Bayot. Entonces le dije, ya me vale porque prefiero llegar a la casa. Y muchísimas anécdotas de ese sentido. Después de unos meses, esto por favor tómanlo a bien, no es
no quiero presumir, pero tengo que decir porque para mí fue muy chistoso esto, ¿no? Me llega una carta de Vicente Samaniego, una carta oficial, donde en esta carta dice que en inglés, y yo con mi inglés medio chueco empecé a leerlo, y que vi que dice que, bueno, en inglés, you are, we named you as a auxiliary board member. Yo en ese tiempo casi todavía ni había cumplido los 19 años, entonces yo creo que me escogieron porque no había nadie en esta zona que nombrar. Pues es el único que hay, pues tenían que poner a alguien de ahí. Y yo luego ocurrí a mi diccionario Bahá'í, a ver qué significa, porque no sabía qué significa Auxiliary Board Member. Entonces busqué y la traducción decía Heyate Muavenate Ayodía Amrullah, que significa el cuerpo auxiliar a las manos de la causa de Dios. Así era la traducción. Entonces yo en mi ignorancia dije, pues, ¿cuál de las manos de la causa de Dios me ha nombrado que yo no conozco? Estaba en ese pensamiento y no sabía qué hacer. Y tuve que hablar a varias personas y después enteré, no sé si ustedes saben, me imagino que sí, que en tiempo de Shoghi Effendi teníamos manos de la causa de Dios. Y Shoghi Effendi pidió a las manos de la causa de Dios que nombraran a personas que le ayudan. Por eso le decían auxiliary board members to the hands of the cause of God. Cuerpos auxiliar a manos de la causa de Dios. Entonces apenas aprendí que el cuerpo auxiliar fue creado por Shoghi Effendi antes que tuviéramos consejeros. Los consejeros fueron una creación de la Casa Universal de Justicia, años después. De hecho, la mayoría de los nuevos consejeros eran los miembros del cuerpo auxiliar anterior, pero yo no sabía todo eso. Entonces, por eso me quedé que cuál es la mano de la causa de Dios que me ha nombrado, y no supe hasta unos meses después, ya me quedó claro, supe que la Casa de Justicia después decidió de que no pueden nombrar manos de la causa de Dios, entonces crearon Cuerpo Continental de Consejeros y luego los miembros de Cuerpo Auxiliar se convirtieron Cuerpo Auxiliar a los consejeros, ya no a las manos de la causa de Dios. Entonces, llegando un tiempo de vacación, fui a Manila, al capital. Se podía viajar con barco o con un avión de los que solamente tienen dos motores y con mucho ruido. Entonces, llegando allá, me encontré con Vicente Samaniego y le pregunté, y él me explicó todo eso que le había platicado. Y le pregunté, ¿y cuál es mi tarea? Yo soy muy matemático y todo lo quiero saber, cuál es el número 1, 2, 3, 4. ¿Y cuál es mi tarea de ser miembro de cuerpo auxiliar? Él me dijo, siéntate, te voy a platicar. Entonces le dije, pues a ver, platícame, ¿qué tengo que hacer? Dice, tu tarea es amar a toda la gente que te rodea. Le dije, pues nombran una persona para que haga eso solamente. Pero dije, pues si el consejero dice eso, pues así debe de ser. Entonces dije, pues ya, no tengo que hacer. En nuestra comunidad, pues en Tacloban, no había unos 2 o 3 bahá'ís locales que no había.
Pero sí había una casa en un lugar muy lejano de la ciudad que le decían Centro Bahá'í, muy rudimentario. Y entonces, pues regresé a la ciudad y gracias a Dios, después de unos meses, pues ya un Bahá'í muy devoto filipino que se llama, ahorita no sé, llegó a esta ciudad, luego llegaron algunos otros Bahá'ís pioneros a la ciudad y fue formado la primera asamblea local de Tacloban. Y aún así no me atreví a decir a ellos que soy miembro del cuerpo auxiliar, porque no sabía qué tengo que hacer. Y gracias a Dios todavía no tenía 21 años para ser miembro de la asamblea, entonces estaba muy libre de esta tarea, sabiendo de que un miembro del cuerpo auxiliar no puede ser miembro de la asamblea. Entonces decía, bueno, estoy a salvo en por lo menos ahorita. Viajábamos muy seguido, teníamos muchos viajes de enseñanza y voy a tratar de comentar algunas de las cosas que sucedió con Dr. Mohajer y con el consejero Vicente Samaniego. Dr. Mohajer era muy particular, tenía mucho énfasis acerca de enseñanza en masas. Entonces visitaba constantemente a Filipinas y a Malasia. Son dos lugares donde yo sabía. Me imagino que viajaba en muchos otros lugares. Y justo el consejero Vicente Samaniego se hizo Bahá'í en uno de sus viajes de enseñanza. Primera vez que Dr. Mohajer fue a Filipinas, había en total 200 Bahá'ís. Y recuerdo que en el año 77, 78, ya teníamos 80,000 Bahá'ís en Filipinas, gracias a él y el proceso de enseñanza en masa. Obviamente, muchos de esos Bahá'ís no estaban profundizados, no llegaron a ser firmes, pero una buena cantidad de ellos se hicieron firmes en la fe. La Asamblea Nacional de Filipinas principalmente estaba hecho de la gente nativa. Según de lo que yo conocía, la única Bahá'í persa que llegó a ser miembro de la Asamblea Nacional durante poco tiempo era justo Iran Hanum, la esposa de Dr. Mohajer. Y posteriormente una pionera americana que se llama Hazel Mori, que en tiempo de Shoghi Effendi creo que fue a Filipinas de pionería y se casó con un filipino y también era tesorera de la Asamblea Nacional. Y cada vez que el Dr. Mohajer venía a Filipinas, no era una persona de hablar mucho, era una persona, seguía los pasos de Shoghi Effendi, puros planes de enseñanza. Por ejemplo, recuerdo muy bien de que mandaba telegramas, decía, envío $2,000 para lanzar un proyecto de enseñanza en tal parte. Reúnan maestros viajeros. Por telegrama, no había internet y el telegrama era la forma de comunicación en aquellos tiempos. Y entonces luego la Oficina Nacional se movía, hablaba con Bahá'ís, vente a tal fecha tenemos que salir, hay dinero, mandaba dinero y dinero rendía muchísimo. En ese tiempo, para que le doy una idea, $1 se convertía en 7 pesos de Filipinas de aquel tiempo y 7 pesos era sueldo de un
carpintero en un día. Y además también todo estaba muy barato, entonces $2,000 era equivalente a 14,000 pesos, y esto rendía mucho para un viaje de enseñanza de 10, 15 personas durante un mes o un mes y medio. Y de forma él hacía muchos proyectos de enseñanza. Recuerdo en la parte final de mi estancia, bueno, antes de esto, él reunía muy seguido con la Asamblea Nacional para evaluar y hacer proyectos nuevos de enseñanza. Pero lo que más extraño era el amor y respeto que tenían todos los bahá'ís en Filipinas a Dr. Mohajer y a Vicente Samaniego. Los adoraban. ¿Recuerdan de que hay un mensaje de la Casa de Justicia donde habla que los miembros del cuerpo auxiliar y los consejeros tienen que trabajar hombro a hombro con asambleas locales y asambleas nacionales, cada quien en su campo? ¿Alguien recuerda esa frase? Cada vez que yo leo esta frase de la Casa de Justicia, me acuerdo de la manera que el doctor Mohajer y el consejero Vicente Samaniego trabajaban con la Asamblea Nacional. Era impresionante, especialmente el consejero Samaniego no tomaba ninguna decisión a menos que la Asamblea Nacional estaba de acuerdo. Y la Asamblea Nacional de Filipinas no tomaba ninguna decisión hasta que consultaran con el consejero. Esto para mí siempre ha sido el modelo. Digo, pues, esa es la manera que se debe de aplicar. Y era muy, muy impresionante para mí que cómo trabajar realmente en unidad era muy, muy fascinante para mí. En la parte final de mi estancia, una vez que estuve en Manila, doctor Mohajer fue y con consejero Samaniego fueron a la reunión con la Asamblea Nacional, y saliendo de ahí me dijo, verdad, a partir de hoy ya no eres miembro de cuerpo auxiliar. Le dije, bueno, si usted dice, pues ya no lo seré. Y acaba de nombrarte la Asamblea Nacional como miembro del Comité de Enseñanza. Hemos formado un comité de enseñanza con 15 miembros. No sé cuántos de ustedes han escuchado del nombre de Jack McCants. ¿Quién lo ha escuchado su nombre? Bueno, Jack McCants era, muy bien, él era miembro de cuerpo auxiliar to William Sears. Cuando mano de la causa William Sears, él era miembro de cuerpo auxiliar ahí, y había viajado mucho de enseñanza. Entre lugares que había viajado mucho era Filipinas. Y durante ese tiempo, él y su esposa estaban en Manila, y doctor Mohajer lo conocía. Él también lo nombró a él como miembro del comité, a un servidor y a otros 12, 13 bahá'ís locales. Y reunió con nosotros. Y nos dijo, ¿saben qué? No quiero que se pongan a hablar y a hablar. Lo que quiero que hagan es que, mira, ustedes han sido escogidos en diferentes estados. Cada uno de ustedes tiene que ir a lanzar un proyecto de enseñanza durante un mes, y luego aquí regresar a reunirse aquí a dar reporte, el resultado, y que sea un comité activo. Y hasta nos puso el ejemplo de el ejemplo que usa Abdul Baha. Si recuerdan, en el libro de Sabiduría de Abdul Baha, en la parte final, habla acerca de consulta perfecta, y dice que la consulta perfecta lo tuvieron en la última cena los discípulos de Cristo.
hablaron porque Jesucristo les había dicho que tienen que salir y evangelizar la fe. Hablaron, resolvieron sus problemas, si tenían familias, lo dejaron encargado con alguien y salieron a evangelizar. Entonces el doctor Mohajer también dijo, quiero que hagan esto. Y a mí me dijo de que, pues yo quiero que tú te quedas un año más, porque yo había terminado mis estudios y ya mis papás habían venido a pionería a México. Y yo pensaba regresar aquí para estar con mis papás. Entonces me dijo, no, quédate un año más a enseñar la fe, tiempo completo. Le dije, como decíamos allá, sí, señor. ¿Quién podía decir al doctor Mohajer no? Es todo un amor y cuando decía algo, pues para ti era una guía espiritual, ¿no? Y me quedé ahí y con poca experiencia en ese tipo de viajes, fui al norte de Filipinas donde no estaba abierto y durante unos 10, 15 días estuve en una ciudad donde queríamos que hay bahá'ís ahí y la verdad pasaba llorando, orando. ¿Cómo lo hago? Tenía tanta pena acercarme a la gente que no conozco para hablarles de la fe y sigo con ese temor. Siempre me cuesta trabajo hablar con la gente que no conozco, con los que conozco y somos amigos. Sí, yo soy muy abierto para platicar, pero hablar con la gente que no conozco en el parque sigue siendo una prueba para mí. Después de 15 días regresé a Manila y le dije, estaba reunión de Asamblea Nacional y les dije que pues estuve ahí, pero no pude hacer nada. Si queremos hacer lo que quiere el doctor Mohajer, necesito ayuda. ¿Qué ayuda necesitas? Le dije, pues podemos ir a proclamar, podemos ir a enseñar. Entonces, el primer proyecto que decidimos con la Asamblea Nacional era promover, proclamar la fe a las personas prominentes de todos esos estados. Entonces teníamos el coordinador de la Asamblea Nacional, una mujer preciosa, era muy rica, su esposo era un ex gobernador de un estado y junto con Hazel Mori, ellos tenían carro y hasta chofer y un servidor. Hicimos un viaje de alrededor de 15, 20 días a todos estos estados, visitamos a los gobernadores, a presidentes municipales y les regalamos un libro que recientemente se había hecho en la India y el doctor Mohajer nos mandó como para usarlo para enseñanza como 200, 300 volúmenes de este libro que se llama All Things Made New. No sé si cuál de ustedes lo conocen, que es una frase bíblica que se llama, significa hago todas las cosas nuevas. Es una frase bíblica. Entonces prácticamente fuimos y regalábamos esto y también un folleto muy bonito que el doctor Mohajer en Malasia había diseñado con los amigos de Malasia, que tenía una pasta azul y cuando lo abrías tenía hojas y temarias. Sobre cada tema había una cita o una explicación. Lo levantabas, era un folleto muy bonito. Esto era para proclamación y ya existía, ya en ese tiempo, por iniciativa, habíamos hecho nuestro propio álbum de enseñanza. Yo hice mi propio. ¿Conocen ustedes el álbum de enseñanza? Este fue inspirado posteriormente a los que allá en Filipinas hicimos nuestro propio álbum de enseñanza individual. Yo tenía dos, uno grande y uno chiquitito para que cuando uno está en el camión o está en algún lugar, pues puedes sacarlo y enseñar la fe con la gente que te rodean. Entonces,
en estos viajes de enseñanza hicimos principalmente proclamación. Regresando, dijimos, pues hay que ir a enseñar. Entonces, en ese tiempo, ya el consejero samaniego, que viajaba mucho, especialmente viajaba a Vietnam para enseñar la masa allá, estaba en Filipinas, dijo, vamos juntos. Entonces, el consejero samaniego y un bahá'í local y un servidor fuimos a una ciudad donde cuando llegamos a la ciudad, a esta ciudad, yo iba a ir al mismo hotel que estaba en el hotel quedando. Y él dijo, no, no vamos a ir a un hotel, vamos a ir al estilo filipino. ¿Cómo? Vamos a buscar una casa de huéspedes. Entonces el amigo bahá'í filipino fue a buscar hasta que encontró un lugar y fuimos allá y nos rentaron para un mes un cuarto donde podíamos dormir y resultó que los dueños de este lugar eran unos pastores evangélicos. Y había mucha gente viviendo ahí. Entonces se me ocurrió, mira, cuando uno conoce bien la cultura, puede encontrar caminos de enseñar la fe muy fácilmente. Entonces, ahí teníamos muchas charlas en la noche con ellos, con todos los huéspedes. No sé si ustedes recuerdan, en aquellos tiempos no teníamos películas, pero sí teníamos esos aparatos chiquitos de transparencias. Y yo todavía tengo el aparato, sirve de nada más de reliquias, porque ya casi no lo usamos pero era nuestro instrumento de enseñar la fe. Y una de las personas que estaba presente ahí, que iba a ser monja, se hizo bahá'í en este lugar. Y una noche que estuvimos pasando la película donde hablaba acerca del regreso de Cristo, también el pastor y su esposa se dieron cuenta de que Baha'u'lláh es el regreso de Cristo y era como una bomba. Ahora, me gusta mucho hablar acerca de mis debilidades, mi forma equivocada, tan matemática que pensaba. Yo me consideraba por órdenes de Dr. Mohajer que yo era el coordinador de esos proyectos. Y para mí había que aprovechar de todo el tiempo para enseñar. Y consejero samaniego era una persona que tenía que sentirse inspirados. Entonces, una tarde, después de tener las charlas de la noche, siempre eran en orden. Un día en la mañana me dice, yo tengo que ir a caminar a pensar. ¿Nosotros qué hacemos? Pues lo que quieren. Yo me sentí muy molesto. Dije, pues, ¿cómo es posible que un consejero quiere desperdiciar un día de enseñanza? Pero dije, pues es consejero, ya lo pasamos haciendo nada. Y de repente en la tarde viene y dice, he pensado muy bien, mañana vamos a hacer algo, pero ahorita vamos a ir a ver un cine. Vi una película que me gustó mucho. Y yo, pues, enojado conmigo mismo y también sin decir nada al consejero, que ¿cómo vamos a ir al cine? Estamos en viaje de enseñanza. Bueno, pues obedecimos, fuimos a ver al cine y el día siguiente me dice, el día de ayer, al caminar, encontré una secretaria del turismo del estado. Fui y hablé con el director. Y parece que ese director ya había viajado a Tierra Santa y conocía el Centro Mundial. Y le comenté que hemos venido aquí para promover la fe. Y él mismo sugirió, dijo que, ¿por qué no vienen? Les doy 1 hora y media, 2 horas, para que toda la gente que trabaja aquí, como unas 30 personas, secretarias y todo, escuchan de la fe Bahá'í. ¡Wow! Le dije, yo hubiera podido estar 1 año en esta ciudad y no se me hubiera ocurrido hacer ese tipo de actividad.
Y cada vez me daba cuenta de que tal vez la fe Bahá'í no es tan rígida como yo pensaba. Tal vez uno tiene que dejar que el espíritu natural salga de uno. Y pues, el día siguiente fuimos allá y yo había hecho justamente para ese tipo de posibilidades unos plancartas grandes donde tenían la revelación progresiva, enseñanzas de la fe, y habíamos hecho hasta una bolsa de hule para que no se maltratara. Lo sacábamos uno por uno, lo poníamos en un stand y explicábamos de la fe, y fue maravilloso. Posteriormente, él hizo algo impresionante. Fue y habló con el club, creo que fuera un club de Leones o Rotario, no me acuerdo. Y también lo invitaron a él para que diera una plática. Yo dije, mira nomás. Ahora, este consejero Vicente Samaniego, siendo maestro de una universidad, se hace Bahá'í por intervención del doctor Mohajer, años atrás. Y se vuelve tan enamorado de la fe que lo lleva al borde de locura, a tal grado de que un día él mismo platicaba que entré a clase para dar clases, no sé, de historia o de filosofía, y les dije, el día de hoy no vamos a hablar de esto. Borró el pizarrón y empezó a escribirle ahí de revelación progresiva, empezó a enseñar la fe Bahá'í a todos los alumnos de su clase. Y después de haber dado clases a 3 o 4, el presidente de la universidad vinieron y lo arrestaron y lo mandaron a un manicomio, a un hospital, que está loco. Se ha vuelto loco, ya no puede razonar bien y ya no está trabajando. A partir de ese momento, hasta el resto de su vida, consejero Samaniego enseñó y viajó y enseñó la fe. Y si a mí me preguntan, ¿con cuántos santos en tu vida has convivido? Yo diría, el primero fue Dr. Mohajer y el segundo es el consejero Vicente Samaniego. Tenía una forma tan natural de enseñar la fe. Amaba a todo el mundo. Les voy a contar algo que pasó que es impresionante. ¿Cuántas veces no hemos estado en una situación donde en una reunión nos ofrecen una copa de vino o una copa de alcohol? ¿Y qué respondemos normalmente? Ah, pues Dios lo ha prohibido, yo no puedo tomar. Automáticamente creamos un muro y los tachamos a ellos como la gente que no obedece a Dios, y yo soy muy chido y muy bueno, yo sí obedezco a Dios. Y entonces cerramos las posibilidades de enseñar la fe. Aprendí de consejero Samaniego que en lugar de esto puedes decir, Dios a mí me ha prohibido. Que es un mundo de diferencia. Ahorita les digo por qué. En Filipinas, cuando íbamos a ir a enseñar a un pueblo, primero íbamos al alcalde. Normalmente éramos un grupo de 14 a 20 personas. Rentábamos una choza grande para dormir todos los maestros viajantes y tratábamos de dar charlas públicas en las noches, cantando y enseñando la fe. Y normalmente 15, 20 nuevas declaraciones teníamos y ya los días siguientes tratábamos de profundizarlos. En una ocasión de que Vicente Samaniego estuvo en ese grupo, al ir a pedir permiso del presidente municipal o alcalde, como se llamaba en aquel tiempo, entraron y dijeron que está en su casa tienen una fiesta y están todos los personajes políticos de la ciudad ahí. 8 bahá'ís y en la cabeza estaba parado
Vicente Samaniego, y en el último estaba una amiga mía, una Bahá'í tremenda que se llama Viam Ip, una filipina que después se casó con secretaria de la Asamblea Nacional de Hong Kong. Ahorita vive en Hong Kong. Estaba allá y Viam me platicaba lo que pasó. Dice, estuvimos ahí y de repente entramos y con todos los libros para proclamación y todo eso, permisos y todo. Y el alcalde se levantó medio borracho, como dicen en México, medio happy, y dice, pues bienvenido aquí, ustedes son mis invitados. Y en una copa sirvió, no sé, vino o el alcohol que usaban allá, y dijo, copa es el símbolo de nuestra amistad con ustedes. Y Viam, mi amiga, me dice de que estaba orando pidiendo a Dios que no me lo dé a mí, que no me lo dé a mí, porque si me lo da no sé qué voy a hacer. Y gracias a Dios, la copa lo dio al Vicente Samaniego. Y adivinan lo que hizo él, lo que haría un santo. Para mí es impresionante. Lo recibió con sus dos manos. Dijo, ese símbolo de su amistad es muy bueno para nosotros. Y besó la copa. Le dijo, pero Dios a mí me ha prohibido tomar alcohol. Pasó la copa, dice, todos le dimos un beso. Y él vino solito y tomó esto y dice, pero a mí Dios no me ha prohibido, entonces yo lo voy a tomar en lugar de ustedes. Tomó la copa y todos amigos y todo bien. Si hubiera pasado a mí, no había forma que la fe podría enseñarse en ese pueblo. ¿Por qué? Porque soy muy rígido. Porque yo veo bien y mal. Y Vicente Samaniego solo ve amor. Ve lo bueno. ¿Recuerdan donde Bahá'u'lláh en Palabras Ocultas dice, no vean nada malo? ¿Por qué? Porque él no vio la parte malo, la parte prohibida. Estaba viendo el amor que está ofreciendo ese alcalde. Eso lo vio. Esto y muchísimas otras cosas que yo he visto de Vicente Samaniego me hace sentir muy privilegiado que tuve convivencias con un santo. Él ya falleció. Otra anécdota acerca del doctor Mohajer. Disculpa, se brinca de temas a temas porque les dije, anécdotas. Entonces, muchas veces sucedió antes, uno después. Cuando llegaba doctor Mohajer, muchas veces nos acercábamos, muchos los bahá'ís persas, para estar con él, y empezando a quejarnos y criticar, es que tal bahá'í hizo esto y que tal bahá'í hizo aquello, y empezar a chismear y murmurar. Y él decía, cállense, escúchenme. Dice, la única razón por que ustedes alcanzan a ver esos defectos es que su tiempo están dedicando a ver los defectos y no están usando su tiempo para enseñar la fe. Pónganse a enseñar la fe. Y él era el maestro que enseñó la fe a Vicente Samaniego. Regresando otra vez hacia atrás, a mí me habían nombrado más bien solicitado a mí la Asamblea Nacional que yo sea el enlace para poder saber los bahá'ís que llegaban de Irán, si eran bahá'ís o no. Recuerdan que empezó la revolución de Irán y muchas veces no había forma que los bahá'ís podían traer su certificado que son bahá'ís. Entonces, cada vez que llegaban nuevos pioneros persas bahá'ís,
pues tenían que checar a ver si esta persona realmente es Bahá'í o no, está declarado o no. Y yo tenía teléfono de alguien en Irán para poder hablar y checar a ver si esta persona está declarado o no. Y de esta forma, pues podían registrarlo y recibirlo en esta reunión, en la comunidad Bahá'í. Entonces, en una ocasión, llegó un Bahá'í que se llama Sina Darakhshan. Sina Darakhshan era del norte de Irán y tenía muchos parientes, amigos de la misma ciudad donde él estaba, pero él nunca había declarado Bahá'í. Y pregunté a sus amigos si ni siquiera hablara Irán, y sus amigos dijeron no, sus papás son Bahá'ís, pero él nunca declaró Bahá'í. Entonces Asamblea Nacional me decía, ¿qué hacemos? Tú podrías saber qué puedes hacer. Y yo no sabía qué hacer y pues, siendo tan joven todavía me costaba trabajo tener esa imaginación. Entonces consulté con el doctor Mohajer, le dije, estamos con ese problema, ¿qué hacemos? Entonces dijo, ¿sabes qué pasa, verdad? Le dije, pues no, doctor, a ver, ¿qué pasa? Dice, este muchacho debe de ser de aquellos muchachos que sus papás querían hacerle manito de puerco para que se declare Bahá'í. Y él, siendo un joven rebelde, dice que yo no quiero declarar. Así se quedó de una familia Bahá'í, pero no quería firmar. Entonces, ¿y qué hacemos, doctor? Le dije. Dice, mira, ¿tú has hablado con él? Sí. ¿Dice que cree en Baha'u'lláh? Sí, me dice que sí cree, hasta tiene su libro de oración, ora y todo. Ok, lo que vamos a hacer es, vamos a entender bien. En tiempo de Baha'u'lláh, en tiempo de Abdul Baha, ¿había tarjeta de declaración? Le dije, pues no, no creo. Dice, entonces cuando habla acerca de declarar la fe, podría ser verbal. Dice, pues, le dije, pues verbalmente dice que soy Bahá'í. Bueno, pues lo que puedes hacer es llévalo a la asamblea local y dile que allá verbalmente declara que es Bahá'í y que la secretaria de la asamblea local lo firme y tú también como testigo, y esto se va a convertir en un Bahá'í oficial. Y tal cual. Así se hizo. Y Sina Darakhshan después se casó con una Bahá'í local de origen filipino, chino, ahorita viven en Canadá y muy exitosos. Y su esposa, antes de que se casara, también salió de pionería a Taiwán. Somos muy buenos amigos todavía con ella. Y me mandó una foto cuando Ruhia Hanum fue a visitar a los Bahá'ís de Taiwán. Fue a visitar a ella en su casa y tomaron unas fotos y me mandaron. Siempre recuerdo a ella. Son anécdotas que siempre me han quedado y me inspiran para saber y sentir de que la fe Bahá'í es lleno de amor. No tenemos que tomar la administración como una vara para pegar a nadie. Y tal como dicen las palabras ocultas, Baha'u'lláh dice que he creado peine para que me peinen, no para que rasguñan mi vena yugular. Y yo siempre he entendido de que ese peine se refiere al orden administrativo de la fe para crear orden, pero no tenemos que usarlo para matar al espíritu de ningún Bahá'í y ningún no Bahá'í. Una de las últimas anécdotas que les platico es acerca de enseñanza en una isla, en una de las islas más famosas de Filipinas. Bueno, lo más grande se llama Luzon, cuyo capital es Manila. Después en el centro es Cebu
y después hasta abajo es Mindanao, donde hay muchos musulmanes allá. Bueno, dentro de Cebú, donde tenían un buen Bahá'í Center, viajaban a una isla que se llama Camote, Camote Island, que significa, ¿conocen camote? Esas son las papas, un típico, parecido a papas, pero es una raíz grande donde lo cuezan y se convierte en un alimento. Se llama Camote Island. Entonces, había muchos bahá'ís que viajaban ahí. Y Dr. Mohajer una vez habló con la gente de Cebú, yo estaba presente, y dijo, mira, vamos a hacer un proyecto muy diferente. Y dijo, vamos a enseñar de forma saturación. Y dijo, yo quiero que en un año no hay un ser viviendo en esta isla que no sepa que la fe Bahá'í existe. El total de población de esta isla debe de haber sido como 5,000 o 8,000. Y había en total creo que 10 pueblitos alrededor de la isla. Y así se hizo. Así se hizo y después de muchas enseñanzas, pues aseguraron que en esta isla todos no se hicieron bahá'ís, muchos bahá'ís, pero todos ya sabían que existe la fe bahá'í. Y esa es la primera vez que yo escuché acerca de saturación. Y ahorita cuando la Casa de Justicia ha lanzado ese proyecto de núcleos, yo creo que tiene algo que sabor de esto, porque en los núcleos se supone que tenemos que crear que en todos los vecindarios de ese núcleo sepan que la fe Bahá'í existe y crear estas comunidades. En esas islas, en esa isla de Camote, sucedió algo muy interesante, porque inclusive hasta hicieron su propio cementerio Bahá'í. Empezaron a tener sus primeras fiestas de 19 días y tengo un amigo que él también es una persona muy linda. Él creo que debe ser descendiente de Dr. Mohajer porque tiene mucho espíritu de ser muy creativo en enseñar la fe. Se llama Kamran Talebi. Él viajaba muy seguido a Camote Island. Después se casó con una filipina y casi cada 2 años viaja y otra vez visita a Camote Island para ver a los bahá'ís que conocía. En uno de sus viajes, cuando ya tenían fiesta de 19 días, había como 5 a 10 bahá'ís pioneros persas ahí y pues querían contribuir a la fe, al fondo que habían creado por primera vez. Entonces él en persa levantó su voz y dijo, si alguien pusiera un billete de 5 pesos o más, le voy a romper los huesos, porque ustedes van a ser la causa que los bahá'ís de aquí no contribuyan al fondo. Porque si ustedes que aman tanto la fe, de repente pongan 100 pesos, que para ustedes no es nada, pero para ellos representa 10 días de trabajo, van a pensar que su dinero que contribuyen al fondo no vale nada. Entonces, si quieren contribuir al fondo, contribuyan al Fondo Nacional. Aquí pónganle 5 pesos, 6 pesos. La idea es que ellos se animan y contribuyen y que se convierte en una comunidad vibrante, independiente por su cuenta. Y esta también es una de las anécdotas que siempre recuerdo, de que uno tiene que apreciar las contribuciones de los demás con maneras prácticas para que la gente no se sienta ofendida. Pues ahora yo creo que ya mayoría de mis anécdotas más importantes lo he comentado. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, comentario. Con mucho gusto, si podemos abrir los micrófonos para que comentan la gente.
Queridos amigos, muchas gracias, don Verdad. Un gran aplauso para nuestro charlista. Maravilloso. Emita, yo quiero hacer una pregunta, señor Verdad. Claro que sí. Hola. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. Sí, he estado muy profundamente siguiéndolo en esta charla maravillosa. Yo, los primeros libros que yo leí, digamos, cuando me hice Bahá'í hace 20 años atrás, fue el libro del doctor Mujayer, que fue el primer libro que leí, ¿ya? Y a medida que usted iba contando un poco toda la historia, yo me recordaba mucho de esa historia que escribió su señora, parece que fue, ¿no? Y recuerdo también una cosa importante, que igual me gustaría usted que un poco nos pudiera contar un poco más, la relación que tenía el doctor Mujayer con Shoghi Effendi, que creo que era muy fuerte, me parece. Sí, muy, ¿no? ¿Uno podría contar un poquito más sobre eso? Mejor lo platica usted, porque la verdad era un amor tremendo que tenía Shoghi Effendi. Es una relación de siervo a su ser amado. Es algo así, Sí. pero los detalles tengo que volver a leerlo para no estar inventando. Sí, no, a mí pues, justamente era como un poco la contrapregunta, porque en el fondo era eso, ¿no? Siempre estamos profundo hacia el guardián, ¿ya? Sobre todo hay varias historias ahí, ¿no? Pero no era eso nomás, ya quería preguntar, pero sí, a través del libro se va mostrando igual toda esta profundidad también de servicio a la causa, ¿no es cierto? Así que eso, así que me gustó harto su charla justamente porque me hizo recordar a una figura que yo primero conocí, principalmente. Así que le agradezco. Muchas gracias. Bueno, voy a terminar con otra anécdota muy personal mía. A veces no sé decirlo o no, pero lo voy a contar. Cuando doctor Mujayer, después de que he tenido el gusto de conocerlo, hablar y todo eso, fue a Teherán. En una conferencia, mis papás lo invitaron a cenar a la casa. Y dijeron, ¿quiénes son ustedes? Dijeron, somos papás de Mehrdad. Ah, muy bien, yo conozco a Mehrdad, está en Filipinas y todo eso. Y dijo, pero yo no voy a ir a su casa aquí en Teherán. Si quieren ir a que yo vaya a cenar en su casa, váyanse a Pionería y yo iría a su casa donde vayan ustedes a Pionería. Esto lo dijo doctor Mujayer a mis papás estando en Teherán. Entonces, mis papás pues decidieron a salir de Irán y creo que fue plan de 5 años, no me acuerdo, salieron de Irán antes de la revolución y vinieron a México. Pues esta parte del mundo pues atraía mucho, especialmente por mi mamá, que la hermana de mi mamá con su esposo, señor Mandegari, fueron a Honduras muchos años antes. Tal vez algunos de ustedes conozcan a la familia Mandegari de Honduras. Ya ambos fallecieron. Pero pues mi mamá decía, por lo menos estamos cerca de Honduras para que yo pueda ver a mi hermana. Entonces vinieron a México, a Pionería, y establecieron aquí, estaban en Ciudad de México un buen tiempo. Y cuando supo mi papá que el doctor Mujayer está en una ruta visitando a los países latinoamericanos y también va a pasar a México, mi papá estaba feliz, contento de que va a venir doctor Mujayer a cumplir su promesa a comer o a cenar en nuestra casa. Estaba muy feliz mi papá. Y de repente supimos que el doctor Mujayer falleció en Ecuador, si no me equivoco, y pues el resto del viaje fue suspendido. Y lo que yo recuerdo que siempre me ha hecho llorar era su hija Guizú,
hizo el comentario que por fin ya sé dónde está mi papá. En aquellos tiempos no había teléfonos para estar y su papá siempre viajaba, estaba enseñando la fe. Y mi papá quedó un poco decepcionado, triste de que por qué no pasó esto, ¿no? Pero resulta ser que en 1981 vino Ruhia Hanom a visitar a los Bahá'ís de México y adivinan dónde comió, en casa de nosotros. Qué lindo. Y mi papá siempre decía que los manos de la causa de Dios son tan unidos que si Él prometió y no pudo cumplirlo, Manda su hija. Ruhia Hanom fue a cumplirlo. Entonces, esa es una anécdota que siempre me emociona, me motiva. Y para que no quedamos con anécdotas un poco tristes, pues también una anécdota chistoso de Dr. Mohajer, tal vez lo han escuchado, es que su español no era muy bueno. En una de sus charlas públicas, él le dijo, damas y caballos. Quería decir damas y caballeros. Sí. Y en otra ocasión, en una de sus charlas, creo que fue en Latinoamérica, después de dar una muy buena introducción de la fe, uno de los participantes levantó el dedo y dijeron, sí, ¿qué pregunta tienes? Y él dijo, ¿y qué opina la fe Bahá'í acerca de vino? Imagínense en una reunión pública, y qué bueno que Mehrdad no estaba ahí, porque Mehrdad hubiera dicho, pues la fe Bahá'í prohíbe el alcohol, y empezar a explicar acerca de todas las daños que causa el alcohol en el mundo. Gracias a Dios que yo no estuve ahí, y estuvo ahí Dr. Mohajer, y dijo, el vino, la literatura de Bahá'í, la literatura Bahá'í está lleno de vinos. Está lleno de vino de la palabra sagrada de Dios que nos lleva al éxtasis y nos lleva hacia una espiritualidad, y usted puede encontrar en cada tabla de Bahá'u'lláh habla acerca del vino de amor a Dios, vino de esto. Y acerca del otro vino, si usted toma el vino de la palabra de Dios, ya no va a recordar el otro vino. Gracias, muchas gracias. Muy buena. Querido David, ¿había levantado su manito? Sí, yo iba a contar lo que Mehrdad contó, pero él lo contó mucho mejor que yo iba a contarlo, pero gracias. Gracias a ti. Amigos, ¿alguien más? Pedrito, ¿levantaste tu manito? Yo quiero compartir únicamente algunos meses de haber conocido la fe. Tuve el privilegio de encontrarme con el doctor Mohajer aquí en Yucatán. Tuvo una visita como de 3 días. Entonces, en esa ocasión, pues, estaba muy entusiasmado con la fe y estuvimos en un instituto, en una población que se llama Muna. Hubo una concentración de creyentes porque él había llegado. Entonces, allí lo conocí. Entonces, el señor Artemus Lam en aquel entonces era miembro del cuerpo auxiliar. Y él me abrazó y me dice, doctor, este es Julán, este es Pedro. Y él me abrazó, el doctor Mohajer me abrazó y me dijo, tú debes de salir de pionero. ¿Qué esperas? Me dice. Y empezaron a platicar en inglés
con el señor Arte Mulam y después me tradujo lo que el doctor había dicho, ¿no? Que yo debía de inmediatamente salir de pionero para enseñar la fe. Y me dijo, ¿te gustaría? Pues sí. Entonces, yo lo conocí exactamente para mes de junio, a los finales de octubre. Ya andaba yo en Guatemala como pionero. Él me inspiró con ese amor tan rebosante que traía. Entonces, no esperé mucho tiempo para irme a Guatemala. Allí estuve casi 3 años enseñando la fe, aprendiendo, porque mi problema era el idioma. Yo no hablaba español en aquel entonces, solamente hablaba mi lengua nativa, que es la maya. Estando en Guatemala, pues me pregunté una noche, ¿qué hago acá? Yo no puedo comunicarme con la gente. Ellos hablan diferentes dialectos, yo vengo con un idioma diferente. ¿Cómo me voy a comunicar con esta gente? Entonces, estaba cerca una convención nacional en la ciudad de Guatemala. Conocí al doctor Ahmadiyeh, que era consejero también, que es de origen persa. Entonces, él empezamos a platicar durante la convención. Me dijo, no te preocupes, mañana hablas un poco, al día siguiente hablas otro poco, y así te vas a comunicar con la gente. Y fue cierto. Empezaba yo a leer las enseñanzas de la fe y me di cuenta de que yo ya podía hablar con la gente. Y eso fue una inspiración muy grande por el doctor Mojartir, que me inspiró para salir a enseñar la causa. Entonces, no paré hasta la fecha. Gracias. Qué lindo. Gracias a usted, Pedro. Qué hermoso, Pedro. Bonito, Pedrito, me encantó. Lindo, lindo testimonio, Pedrito. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros hemos aprendido mucho esta tarde. Cuando comenzó la verdad. charla, yo pensé, ¿cómo pueden hacer tanta gente bajar? Yo no me lo explicaba, porque uno como que ve casi imposible que uno pueda hacer miles y miles y miles. Pero con toda la charla, durante la charla aprendí yo mucho, iba apuntando cosas que uno puede hacer para enseñar la fe y aumentar el número de la gente que conozca, no solamente se haga bajar, sino que conozca Bahá'u'lláh. Muy interesante, me gustó muchísimo la charla, gracias. Y aprendí mucho y espero que Dios me dé la gracia de seguir adelante, porque yo estoy en un país donde yo no hablo bien, no hablo el idioma, pero yo busco mi gente, que hablan español también. Y Me van a regañar de lo que les voy a decir. Ojalá que me perdonen tal vez. Tal vez es mi interpretación de lo que dijo el doctor Mohajer. Dijo en Camote Island, para ese lugar donde quería que tuviéramos saturación, decía que ustedes deben de tener cuidado. Ahí van a tener familias que algunos de ellos son bahá'ís declarados y otros no. No utilizan la palabra bahá'ís y no bahá'ís. Todos son amigos. Y dice, cuando invitan, dice, ahorita la administración está en su infancia. Dice, ustedes vienen de Irán y allá tenemos reglas que solamente los bahá'ís declarados pueden ir a la fiesta de 19 días. Pero en este Camote Island apenas tienen 1 año de ser bahá'í. No hagan estas reglas rígidas de la fe. Ahí van a estar presentes. Invitan para la fiesta, invitan a todo el mundo. Sí mismo. Así es. Son amigos y son conocidos, porque yo tengo muchas personas, sí mismo, que no han firmado la tarjeta, pero son bahá'í, porque su comportamiento es hasta mejor que muchos que conocemos. Sabemos los principios, sabemos todo de la fe. Me encantó, de verdad. Son amigos de la fe y yo digo que son bahá'í, porque a Abdul Bahá le preguntaron a ver, ¿qué es un bahá'í?
Dice, alguien que ama y sirve a la humanidad. Yo, todas las personas que veo que ama y sirve a la humanidad, es un Bahá'í. Así es, Gracias. así es. Yo quería comentar. Sí, Marco. Marco, no te escuchamos. Marco, ¿Me escucha? ahora sí. Oh, ok. Quería agradecer, en verdad, antes de irme al señor Mehrab. Y muchas gracias por sus anécdotas, porque en verdad me transportó usted a todo ese mundo que hemos tenido en aquellos tiempos y la bendición que hemos tenido de conocer hermanos de la causa y consejeros. Efectivamente, créame, cuando yo recién me enrolé a la fe, muy joven, siempre los bahá'ís me decían, era apenas un año de Bahá'í, que era un año de Bahá'í, y me decían, va a venir un santo, va a venir un santo. Dios mío, yo venía de cuna católico, y siempre me habían hablado de Fray Martín de Porres, de la Virgen María y todos estos santos. Entonces yo tenía una idea de lo que era un santo, ¿no? Pensé que había un santo con la coronita arriba en su cabeza, una cosa así. Entonces vino este santo, apareció, y vino con el señor Masud Hamsi, nuestro consejero, a quien tuve el privilegio de servirlo como miembro del cuerpo auxiliar. Entonces vino y comenzó a hablar el doctor Mohayer, y veía que todos estaban adormecidos con él, estaban embebidos con él. Yo era el único que estaba despierto. Todos estaban embebidos, él movía las manos y todos, y en fin, hasta que llegó un momento que el doctor Mohayer dice, y hace unos movimientos con su mano, y dice que todos júntense y enseñen, ¿no?, a los amigos que han invitado en esa reunión. Y todos automáticamente se voltearon y cada uno formó su grupo. Una cosa increíble. Yo era como si mirara un teatro, ¿sí? Entonces, el doctor Mohayer inmediatamente con el señor Hamsi comenzaron a retirarse. Y nadie se daba cuenta que se estaban retirando. Estaban enseñando. Entonces dije, esta es mi oportunidad para abrazar al santo, dije yo. Entonces, corrí y dije, doctor Mohayer. Y él volteó y me dijo seriamente, teaching. Y me puso 3 dedos en el pecho, teaching. Enseña. Y yo recién bajé, no entendí qué cosa me estaba diciendo. Con el tiempo descubrí qué significa enseñar. Y como dice usted, y como lo dijo el amigo Pedrito, a partir de ese momento, nunca dejé de enseñar. Era una cosa increíble. No había leído muchos libros. Sin embargo, enseñaba la fe. Era una cosa increíble que yo mismo me quedaba turulero. Y al año siguiente, mire que acaba de mencionar don Pedrito al doctor Ahmadiyeh. Al año siguiente viene la escuela de verano. Y yo tengo un sueño. Y le cuento este sueño al doctor Ahmadiyeh en esa escuela de verano. Que estaba con mi esposa y que estamos en la ciudad y que había un bote, que si escuchamos una voz que nos decía sube al bote, nos subimos al bote y una voz nos decía no teman, pero decía en una ciudad un bote, y me cayó una inmensa gota encima de mi cabeza, pero antes a mi esposa le cayó una gota y a mí la segunda gota y me hizo despertar. ¡Oh! Me desperté y le conté eso al doctor Ahmadiyeh. Y doctor Ahmadiyeh dijo, ¿hay selva en Perú? Dije, sí, vaya de pionero allá. Solo por ese sueño. A partir de ese momento, nunca dejé la selva. Hasta el día de hoy. ¿Sí? Y estando en Iquitos, recordé lo que me decía el doctor Mohayer. Teaching. Y comencé a enseñar como un amante loco.
joven muchacho, era un loco, ¿sí? Y me llama, viene, visita el doctor, me dice, venga a la conferencia, y en esa conferencia me dice, usted es miembro del cuerpo auxiliar. Dios mío, dije, ¿qué es esto? ¿Qué he hecho yo para ser miembro del cuerpo auxiliar? Hay muchos bajáis acá que tienen años. Yo recién estoy en la fe. Entonces pasó el tiempo y una reunión en casa del doctor, el señor Hapsi, con otro consejero, Raúl Pavón de Ecuador, me invitaron. Y yo dije a los consejeros, especialmente al señor Raúl Pavón, consejero, le digo, ¿por qué no dan una conferencia para los auxiliares para saber qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer los auxiliares? Y el consejero contestó, eso queremos que las manos de la causa nos den una charla a los consejeros para ver qué vamos a hacer. Entonces, como lo dijo usted hace unos momentos, ¿verdad? Realmente este asunto de los consejeros y de las manos vienen desde arriba, que es inspiración desde Shoghi Effendi. Viene. Y es una columna muy especial, muy inspiradora, ¿sí? Entonces, ese privilegio de uno de haber servido auxiliar en ese momento, ¿no? Y gradualmente ganar la experiencia y comenzar a enseñar a los amigos, a abrirles las puertas. Como dice usted, enseñábamos, entraban 50, 100, 150 a la fe, pero no lo sistematizábamos, ¿sí? No lo sistematizábamos. Pero en esa cantidad que enseñábamos, porque el doctor Mohayer decía, enseñen. De esa cantidad quedaba justamente una porción de bahá'ís muy puros de corazón, y son los que hasta ahora son bastiones en esas áreas, ¿sí? Y qué lindo, en verdad, yo se lo agradezco mucho. Hay tantas anécdotas, por Dios, del doctor Mohayer, como esa que tuvo en Bolivia, en nuestra conferencia en Bolivia, cuando él dice a los bahá'ís, he tenido un sueño anoche. Dice, he soñado con Enoch Olinga, que estaba arriba. Y me llamaba. Y yo subí. Y él me dijo, mira cómo está la tierra. Y hacía con sus manos como si se estuviera desmoronando. Dijo, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Pero jamás nos imaginamos que ese iba a ser su último viaje, porque llegó a Perú y de Perú llegó a Ecuador exactamente, y ahí falleció. Recién pudimos entender qué significaba que el doctor hermano de la causa Enoch Olinga lo llamaba. Recién pudimos entender, pero él decía, no hay tiempo, no hay tiempo. Hoy somos testigos oculares cómo el mundo se encuentra. No hay tiempo, no hay tiempo. Se está desmoronando a pasos agigantados. No hay tiempo. Tenemos que consolidar nuestras comunidades. Tenemos que inmediatamente, como dice la Causa Universal de Justicia, tenemos que tener ese aprendizaje de cooperación y ayuda mutua. Consolidar a la luz del espíritu de unidad lo que usted manifestó, el individuo, las instituciones y la comunidad. Solamente así vamos a poder minimizar el dolor de esta humanidad que está en manos de Dios. Gracias, señor Mehran. Gracias. Pues para completar, se puede decir que cuando Shoghi Effendi habla acerca de enseñanza en masa, realmente se puede decir que el motor que entendió este espíritu de este concepto promovido por Shoghi Effendi, el que mejor lo entendió y el mejor lo llevó a cabo fue el doctor Mohayer. Eso. Y debemos de saber, me imagino que ustedes saben, de que todo ese concepto de Instituto Ruhi ha sido una inspiración en una consulta de doctor Mohayer con doctor Farzam Arbab. Así es, así es. Así en es. Colombia hablaron y doctor Mohayer le dijo, pues tenemos que crear un programa donde los nuevos bahá'ís pueden
profundizarse en la fe Bahá'í. Y así fue que empezó todo lo que conocemos hoy día como el Instituto Ruhi. Realmente todos esos también son inspiraciones que vino de Dr. Muhajir, y gracias a Dr. Farzam Arbab, que con ayuda de otros Bahá'ís crearon todo ese sistema donde podemos incluir a mucha gente que no se declara Bahá'í, pero ya se identifica con Baha'u'lláh. Así es. Así es. Gracias, señora. Nadia levantó su manito. Buenas tardes a todos. Es que es una maravilla este espacio, querida Emma, que nos ayuda siempre a reflexionar, a llenarnos de alegría, a llenarnos de esperanza. Gracias, Emma. Solo quería decirles que cuando yo era una niña y leía La conquista espiritual del planeta, decía que América era la conquista espiritual del planeta. Entonces, para mi pueblo, en aquel momento convulsivo, sociopolítico, yo decía, sí, se están levantando mucho. ¿Qué significa? ¿Qué va a ser? Vengo de una familia Bahá'í, pero igual quería saber qué estaba pasando en la sociedad. Y hasta que era joven, ya no una niña, sino una joven adulta, como dicen los amigos, teniendo oportunidad de ser miembro del cuerpo auxiliar en mi país. Entonces encontré al doctor Eloy Anhelo, que era el consejero en ese momento, y cómo nos hizo acercarnos a ese espíritu de amor y enseñanza del doctor Muhajir. Entonces, la verdad que sí ha sido la conquista espiritual del planeta. Conquistó nuestros corazones y de ahí a tantos. Gracias a cada uno de ustedes. Ya bajado la paz. Ya bajado la paz, querida Nadia, qué bueno verte nuevamente en esta reunión. Querido Armando, también levantó su manito. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Qué bien, gracias. Está hoy día mejor mi internet. Le agradezco mucho, en verdad, esta charla realmente motivadora. Es muy emocionante. Como dicen, no tenemos santos, seres fantásticos. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo al doctor Muhajir. Yo me he hecho Bahá'í hace unos 25 años. Creo que soy todavía entre ustedes un Bahá'í bebé, pero las historias de verdad, pues nos cuenta que Baha'u'lláh ha dicho que nos ha traído un peine para peinar sus cabellos y no para lacerar su garganta. La apertura, la creatividad del doctor Muhajir es demasiado para nuestros corazones y hay que mantener vivo, ¿no? Y yo siempre he estado leyendo la vida de él, de algunas manos de la causa, pero a mí me ha impresionado mucho la historia, la pasión con la que él enseñaba cuando va a las islas de Mentawi, ¿no? Y no solamente él hablaba, sino hacía. Como Baha'u'lláh dice en este día, la guía la dan las palabras, no solo las palabras, sino las acciones. Entonces me acuerdo mucho del doctor Muhajir cuando he leído ese pequeño verso que dijo, ¿no? Si tocáramos nuestro pulso, sentiríamos la sangre de los mártires corriendo por nuestras venas. Esa vibrancia, esa fuerza que hoy día nos ha traído Mihrad. Creo que en la sangre del Mihrad están generaciones de amor, de esos mártires. Y bueno, y quiero cerrar con esa reflexión que ha hecho también nuestro amigo anterior, y con toda esta hermosa charla, y decirles un pequeñito verso de nuestra bendita belleza, del poema Masni Burak, ¿no? El poema del bendito Baha'u'lláh ha hecho poemas en una noche, y que decía, ¿no? En una de sus pequeños versos, y quiero dedicárselo a Mihrad, especialmente en la memoria del doctor Muhajir, este verso, y a todos ustedes, el verso de Baha'u'lláh, de sus poemas. Esgrime con denuedo tu divina palabra, y con tu fe suprime a los hostiles. Gracias, amigos. Muchas gracias, querido Armando. Muchas gracias. Ha sido una tarde de mucho aprendizaje, ha sido una tarde también de muchísima emoción.
Personalmente creo que una de las cosas más importantes que he aprendido hoy día es la tolerancia. No ser tan rígidos al enseñar nuestra fe y al enfrentarnos con las demás personas, porque es la única manera en realidad en la que podemos llegar a ellos. Yo quiero contarle a don Verdad que un grupo de amigos, entre ellos nosotros nos juntamos y durante el 2020-2021 hicimos una reunión que se llamaba Hogareña Internacional de 24 horas y duraba 24 horas. Empezaba a las 7 de la tarde de un día sábado, de un día viernes, perdón, y terminaba a las 7 de la tarde de un día sábado, hora chilena. Y cuando estábamos en la planificación de esa reunión decíamos, ay, esta persona será Bahá'í, esta persona no será Bahá'í. Y dijimos, basta, no más Bahá'ís y no Bahá'ís. Como decía usted, todos amigos. Y durante la organización y el transcurso de esa reunión éramos todos amigos. No habían Bahá'ís o no Bahá'ís. Y al hacer esa distinción, a todos se nos llenó el espíritu de gozo, porque ya no había esa división, ya no éramos, tú de aquí, yo de allá, no, realmente sentimos que había unión. Eso quería agregar, porque me acordé. Y si me permiten, para ya no alargar, la última que quiero comentar como el sello es una anécdota del señor Ali Naqshbani, ex miembro de la Casa de Justicia. En una de sus charlas dice, queridos amigos, a veces tomamos de broma las enseñanzas que dio Abdul Baha. Abdul Baha nos ha dicho de que por lo menos tenemos que tener un nuevo Bahá'í cada año. No nada más que alguien que se haya firmado su tarjeta, sino que un Bahá'í que realmente sea consciente de la fe. Y dice, yo lo digo porque me da pena. Imagínense, ¿quién dice eso? Ali Naqshbani. Dice, yo tengo 87 años cuando dijo esto. Si le quitamos los 15 años, no se queda como 70 o 72 años. Dice, cuando me muero, cuando llego a la presencia de Abdul Baha, él me va a decir, ¿dónde está la lista de los 72 Bahá'ís que tú has tenido que tener durante los 72 años de su Bahá'í? ¿Dónde están ellos? Y yo cada vez que recuerdo de esa palabra de él, le digo, pues yo tengo ahorita 66 años, menos 15. ¿Dónde están esos 51 Bahá'ís que yo tenía que haberlo trabajado para que ellos se vuelvan Bahá'ís independientes? Y creo que mientras vemos esa tarea de enseñar la fe como una obligación espiritual, va a estar muy difícil que lo logramos, a menos que rogamos y suplicamos a Baha'u'lláh que nos da ese honor, ese privilegio de ser un instrumento para guiar a las almas hacia Baha'u'lláh. Cada vez que me duele la cabeza, me pongo a orar con mucha devoción y pido a Dios que se me quite el dolor. Ojalá que con la misma intensidad yo puedo orar para enseñar la fe a otra persona. Tremenda reflexión. Querido David. Me gustaría compartir algo que aprendí recientemente. Yo tengo 79 años y no he ayudado a 79 personas a la fe Bahá'í. Falta mucho, así que en mis últimos años debo trabajar overtime para hacer.
lo que recién aprendí, porque hablamos mucho en la fe Bahá'í de la victoria. Victoria, eso, victoria, eso. Entonces, yo encontré esa cita de Baha'u'lláh que ya tengo siempre enfrente de mí. Él dijo que la verdadera victoria es ganar a los corazones de los hombres para la causa de Dios. Entonces, ese es el tipo de victoria que yo quiero más. Y todos nosotros podemos ganar esa victoria final, esa verdadera victoria. Ganar muchas personas sus corazones a la fe de Baha'u'lláh. ¿Me permites, Emma? Claro que sí, querida. Quiero agradecer al señor Merrat por tan linda charla. De verdad nos ha hecho un viaje de aquellas épocas, como se fue gestando la fe, el pionerismo. Yo alguna vez escuché, y eso más bien me causó mucho, digamos, desánimo, porque me dijeron, no, tú tienes que hacer lo que la fe dice, ¿no? O sea, salir de esa zona de confort que nosotros estamos acostumbrados y no trabajar pues por la religión, ¿no? Y entonces dice, ¿pero de qué se trata? Yo no sé, porque como había que, respecto de la tolerancia, ¿no? Porque cada uno de nosotros cuando aceptamos a Baha'u'lláh, no solo lo aceptamos como una creencia, sino también aceptamos el mensaje que él trae y lo principal para hacer servicio. Y nuestra vida cambia, pero tenemos que ser muy, muy pacientes con los amigos para poder, digamos, enseñarles a los amigos bahá'ís de que nuestra fe representa el servicio, no solo la creencia. Y en ese servicio nosotros vamos difundiendo la fe día a día en la medida de nuestras posibilidades. Solo tenemos que dar a conocer la causa, ¿no? Y tal vez algunas personas por ahí encontremos un corazón receptivo que quiera dar este paso, pero tenemos siempre que mostrar la fe como algo amigable, porque siempre va a haber una forma, ¿no? Con lo que al menos las anécdotas que ha mostrado. Eso era todo. Muchísimas gracias. Gracias, querida José María. Yo estaba recordando una historia de unos amigos bahá'ís, un matrimonio bahá'í que conocimos. Y a propósito de que uno dice, ay, no, todos los años tengo que captar a alguien. ¿Y cómo es posible que no me resulte? Esta historia es de una familia que recibió bahá'ís en su casa, les enseñaron la fe, era un matrimonio con 2, 3 hijos. Pero este matrimonio no le gustó, no cuajó la cosa. Sin embargo, muchísimos años después, las hijas de este matrimonio se pusieron a conversar y recordaron a estas personas que cuando ellas eran muy niñitas habían llegado a su casa. Y más o menos por lo poco que recordaban sobre esta religión, y empezaron a buscar, hasta que dieron con matrimonios bahá'ís y empezaron a hacerse asiduas y se hicieron bahá'ís. Y hoy, el día de hoy son bahá'ís tremendamente activos. Entonces, yo creo que también nosotros no sabemos a quién le estamos hablando de la fe. Puede que de repente gastemos horas, días, meses hablándole a una persona y esa persona dice, no me gusta, no lo entiendo, no es lo mío. Pero quizás sí, a lo mejor alguien de su familia o alguien que está al lado escucha y por ahí sí que esa semilla fructifica. Entonces, claro, como decían los amigos, a no desanimarnos, porque donde uno menos lo piensa, muchas veces ocurre. A veces uno le hablamos a una persona y esa persona dice, no es lo mío. Y sin embargo, al lado hay alguien que escuchó
y dice, sí, me interesa, y quizás nunca sabremos de esa persona. Solamente quería compartir esa historia. Y no hay que desanimarse, hay que seguir nomás, uno nunca sabe. Así mismo. No sé si yo puedo participar un poquito, a contar una historia casualmente aquí. Cuando yo llegué a la comunidad que yo vivo en una comunidad que es de la tercera edad, que todo el mundo son cristianos, y no hay, ¿cómo se llama? Son gente adulta, que ya tienen sus creencias. Pero yo comencé a hablar y en los grupos yo me entraba y mientras la gente hablaba, ponía su mensaje, yo también ponía lo mío. Y un día yo le pedí a Bajaola, pero Bajaola, yo quisiera como llegar a los corazones, saber si uno realmente está llegando. Y ayúdame, sé tú que haga el trabajo, no soy yo que haga. Y esa misma tarde llegaron 2 personas y me dijeron, Juanita, yo quiero investigar y participar en tus reuniones, porque yo tengo mis reuniones y participar. Y aquí, gracias le doy a Dios, al principio que yo llegué no había nadie casi, además no había nadie que conociera la fe. Y ya se han hecho bajar y ya Bajaola es algo muy natural en esta comunidad. Y son una comunidad grande que yo tengo aquí en Centro de Biblia. Gracias a Dios. Qué lindo, Juanita. Muchas gracias por compartirlo. Amigos, los micrófonos están abiertos. ¿Alguien más quiere compartir una experiencia, una cita? Ha sido un viaje tremendamente maravilloso. Querido Ali, no tienes el micrófono cerrado. Bueno, gracias, señor. Gracias, Emita. Gracias, señor Medad, Pedro, Marco, David, por todas las experiencias que has tenido. El señor Medad, gracias, nos ha transmitido, nos ha hecho llegar el espíritu del doctor Mohajer. Y de verdad que te lo felicito porque lo amas, lo has visto, has convivido con él, lo ha tratado. El espíritu y la semilla del doctor Mohajer está ahí y la hemos visto, hemos aprovechado de esta semilla, de este conocimiento que tienes, de espíritu que tienes del doctor Mohajer. Muchísimas gracias por todo. Un placer de verles todos, amigos, y un fuerte abrazo a cada uno. Para nosotros son ya las 12 de la noche y mañana hay que trabajar si se puede. Y nos vemos en otra reunión. Un fuerte abrazo a cada uno. Muchas gracias. Sí, un gran agradecimiento a nuestros amigos de España porque son 6 horas más, así es que para ellos es muy tarde. Ha sido una reunión tremendamente refrescante. Nos ha refrescado nuestro espíritu Bahá'í. ¿No es verdad, Alfredito? Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Querido amigo, muy buenas noches. Quiero darle la bienvenida especial a Jenny, a Rosy, a Alcaraz, a Tere C, que por primera vez vienen a nuestra reunión. Así es que muy bienvenidas, muy bienvenidos. Tere es de Nicaragua. Ah, Tere de Nicaragua, qué bonito, muy bienvenida. Nosotros realizamos estas reuniones todos los días lunes. Y les quiero comentar que el próximo lunes está nuestro amigo Armando, que está aquí también. Hola, verdad, gracias. Muy bien, muchas gracias. Fue una conversación muy bonita. Muy hermosa. Preciosa. Muy hermosa. Un aplauso para Merlán. Gracias, Merlán, Nos gracias. seguimos viendo, ¿verdad? Gracias. Nos vemos. Gracias a todos. La próxima te escuchamos a ti, Manuel López. Oh. Sí, ya se nos viene, está calentando motores. Inshallah, muchas gracias, verdad. Muy bonito. Como siempre, Emma, gracias a ti por tu dedicación para realizar estas reuniones. Te agradezco mucho.
No, nosotros agradecemos a todos los amigos que nos vienen a visitar lunes tras lunes. Sabemos que es un día complicado, una hora difícil, así que con toda nuestra alma lo agradecemos. Emma, un tamek a todos. Tamek, Pedrito. Tamek, bien apretado. Pedrito, recibe. Tamek quiere decir abrazo fuerte. Abrazo Qué lindo. fuerte.